la primera sesión, sesión 1 de este curso Escuela del Perdón, Camino de Sanación. Hoy yo quisiera partir de 7 preguntas claves. Eso es lo que vamos a reflexionar hoy. Acá, 7 preguntas claves sobre el perdón. Y como preámbulo, mis hermanos y hermanas, perdonar es una escuela, por eso el nombre Escuela del Perdón. Y perdonar es una escuela no para memorizar conceptos, que sí es importante, ¿no? Y que anoten, que escriban, háganlo. Pero es importante saber que perdonar sobre todo es una escuela para cambiar actitudes concretas para la vida. Y estamos ante un tema trascendente, determinante para vivir una vida en abundancia como Jesús ha venido a darla, o una vida en ruinas, en amargura. Precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, el maestro nos dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el ladrón no ha venido más que a robar, matar y destruir. Ese ladrón, bien podríamos decir que es el odio, el resentimiento, las heridas no sanadas, no asumidas, más que el diablo mismo. Aunque todo lo contrario al amor, de alguna forma siempre es una puerta abierta para que el ladrón en mayúscula entre y saquee en nuestra vida, entre y venga a robar, matar y destruir. San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27, el apóstol Pablo dirá, recuerdan, en Efesios 4, 27, no den ocasión al diablo, no den ocasión al demonio. Y si ustedes leen un versículo antes, el versículo 26, el apóstol dirá, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Habla del enojo. En algunas versiones hablará de la ira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y unos versículos después dirá también San Pablo, toda ira, toda cólera, todos gritos, maledicencia, desaparezca de entre ustedes. Sean buenos, entrañables, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo Jesús. De manera que entonces podríamos decir que perdonar es vencer al ladrón como lo venció Jesús en la cruz, en el acto supremo de, de perdón para todos nosotros, para toda la humanidad. Perdonar es el regalo más grande que podemos dar y que debemos darnos. El perdón es la puerta, escucha muy bien, que nos abrirá nuevas dimensiones de paz, de salud, de libertad y alegría. Perdonar no es fácil, como ya lo veremos en las siguientes sesiones. Vamos a ir profundizando. Todas las sesiones tienen un hilo conductor. Por eso es importante que no se las pierdan. Tienen un hilo conductor. Hoy estamos en la sesión 1 y les voy a presentar como un panorama general y muy fundamental del tema del perdón. Y les decía, el perdón es la puerta que nos abrirá nuevas dimensiones de paz, de salud,
de libertad y alegría. Perdonar no es fácil, pero no imposible. Y constantemente nos enfrentamos a la decisión de perdonar o no perdonar. Constantemente. Donde hayan seres humanos, donde hayan personas, pues siempre van a haber diferencias. Por eso alguien escribió este pensamiento. ¿Quieres ser feliz un instante? Pues véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Pues perdona. Entonces, en este tema 1, yo quiero plantear 7 preguntas claves sobre el perdón para presentarles como un panorama general de muchas cosas que iremos profundizando. Es importante, pues, partir de los fundamentos. 7 preguntas, se las voy a mencionar desde ya, estas 7 preguntas, y vamos a irlas viendo cada una. Número 1, ¿cuál es la importancia del perdón? Número 2, ¿cuál es el fundamento del perdón? Número 3, ¿por qué perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Número 4, ¿a quiénes hay que perdonar? Número 5, ¿quién perdona? Número 6, ¿cuándo y cuánto perdonar? ¿Cuándo y cuánto perdonar? Y número 7, ¿cómo perdonar? Nos vamos a plantear esas 7 preguntas. ¿Les parece? ¿Estamos claros? ¿Están conmigo? Muy bien, pregunta número 1. Y si no logro anotar las 7, pues las voy a ir mencionando nuevamente. Pregunta número 1. ¿Cuál es la importancia del perdón? ¿Por qué es importante el perdón? ¿Por qué este tema? ¿Cuál es la importancia del perdón? Y respecto a esta pregunta, ¿no? Así como en cada pregunta, para que no pierdan el hilo, pues son preguntas de las cuales podríamos decir muchas cosas. Y en cada pregunta voy a decir varios elementos para que no pierdan el hilo. ¿Cuál es la importancia del perdón? Bueno, respecto a esta pregunta, decir 2 cosas, 2 argumentos, como 2 líneas. Número 1, es importante el perdón porque si de algo habla el evangelio, es del perdón. Y cuando me refiero al evangelio, me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si de algo habla el evangelio y aún más allá, el Nuevo Testamento, es del perdón. El perdón tiene que ver con el nuevo etos de Jesús. Etos es una palabra griega, E-T-H-O-S, etos, que se refiere y significa ética. Se refiere a la nueva ética de Jesús, pero no una ética meramente externa de reglas y de normas y preceptos externos, sino una ética, es decir, un estilo de vida que brota desde la transformación del corazón, que brota desde la transformación interior. Y el perdón para Jesús, de lo cual habla muchísimo en el Evangelio, Jesús lo plantea como un estilo de vida que nos propone. Y hay un texto importante al cual podríamos ponerle la lupa, ¿no? La atención, que es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 38 al 48. 10 versículos dentro aquel mensaje tan importante de Jesús conocido como el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Dijo el maestro y nos dice hoy,
Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, fíjense, pero yo les digo, no resistan al mal, antes bien, el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. Fíjense, si ponemos atención a la lógica de Jesús, ¿no? Eh, es una locura lo que propone Jesús en la lógica del mundo. En la lógica del mundo donde rige la ley del más fuerte, ¿no? De la competencia, del imponerse. Y sigue diciendo el Señor, a quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si no saludan más que a vuestros hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen también esto los gentiles, es decir, los que no creen? Ustedes sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Ya? Les he leído Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Un texto bellísimo. Una lectura superficial de este pasaje puede resultarnos incluso incómoda a muchos, pues presenta preceptos que son contrarios, ojo, a nuestra inclinación natural y nuestras ansias de justicia. Todos tenemos la inclinación natural, pues si me golpean en la mejilla, como dice Jesús, a defenderme, ¿sí o no? Esa es nuestra inclinación natural, a cuidar lo nuestro, a preservar lo nuestro. Pero dice Jesús, si te golpean en una mejilla, ofrécele la otra. ¿No? Si te piden la túnica, dale también el manto, ¿no? Quien te obligue a caminar una milla, camina 2. ¿Mm? Y fíjense que lo que Jesús nos propone acá no es una carga imposible de sobrellevar. Y, y nos habla de amar a nuestros enemigos, de orar por quienes nos persiguen. ¿No? En una palabra, del perdonar para ser hijos auténticos del Padre Celestial, como él mismo lo ha dicho. Y lo que Jesús nos propone acá no es una carga imposible de sobrellevar. Más bien, Jesús, escucha muy bien, nos quiere liberar de un mal incapacitante, del deseo de tomar represalias, del revanchismo, de la venganza, del odio. Jesús sabe muy bien que eso nos trae dolor, pesar, sufrimiento, y entonces nos ofrece el antídoto que se llama el, el perdón. Y si tomáramos más textos del Nuevo Testamento, podría citar muchos versículos. He citado uno muy importante en el contexto del Sermón de la Montaña. Entonces, ¿por qué es importante el perdón? Porque para Jesús es importante. Amén. Porque si de algo habla el Nuevo Testamento es del perdón. Y si miramos a Jesucristo, el centro, nuestro Señor, pues con su vida nos enseñó a perdonar las ofensas. Con su muerte perdonó por completo nuestras culpas. Y con su resurrección nos restauró en la situación de amistad con Dios. Y por eso San Pablo va a decir un texto importantísimo al respecto de esto en Efesios capítulo 2,
versículo 13 al 18, Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 18, dice el apóstol. ¿Ah? Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. ¿Lejos de quién? Pues lejos del Padre. Y escuchen los versículos siguientes. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno derribando el muro que los separaba, la enemistad. Anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Y voy a leer el versículo 19 que nos dice también, así pues ahora ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y San Pablo pone en el centro la cruz de Jesús. Por medio de la cruz dio en sí mismo muerte a la enemistad. Por medio de la cruz derribó el muro de la enemistad, haciendo de los dos pueblos uno solo. Es decir, dentro del contexto, Pablo está hablando aquí del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo elegido del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ahora el nuevo pueblo? Pues toda la humanidad, ¿no? Jesús ha venido a salvarlos, a salvarnos a todos. Y en la cruz dio muerte a la enemistad. ¿Sí? Derribó toda muralla y nos abrió el camino al cielo. Por eso, para el cristiano, desde la cruz no hay enemigos. ¿Escucharon bien? Para el cristiano, desde la cruz no hay enemigos. El mensaje central de la cruz es el perdón. El perdón. Por eso decía un antiguo pensador llamado Cicerón, no hay cosa que haga al hombre más semejante a Dios que el perdonar. Por eso es importante el perdón. Y un segundo argumento respecto a esta pregunta de por qué es importante el perdón. ¿Cuál es la importancia del perdón? Un segundo argumento sería el siguiente. Pío XII, perdón, Pío XII en una ocasión diría estas palabras proféticas por la realidad que sobre todo en este tiempo vivimos. Y diría el Papa Pío XII, ningún terremoto, ninguna carestía, ninguna epidemia, ninguna calamidad originada por las fuerzas de la naturaleza puede compararse al incontable número de sufrimientos que el hombre, dominado por el odio, aporta, ocasiona a sus hermanos. Y Pío XII dice que ninguna calamidad, epidemia originada por las fuerzas de la naturaleza puede compararse a los sufrimientos, al daño que el hombre, dominado por el odio, por el resentimiento, por la venganza, ocasiona a sus hermanos, a los demás. Por lo tanto, el perdón tiene una importancia vital y prioritaria, porque el perdón nos acerca más a una vida sin sufrimiento. ¿Y a qué me refiero sin sufrimiento? Es decir,
sin problemas, sin dificultades, sin enfermedad. No, no me refiero a eso. Cuando digo una vida sin sufrimiento, me refiero a una vida sin sufrimiento interior, sin sufrimiento del alma. El perdón nos acerca más a una vida sin sufrimiento interior, sin sufrimiento del alma, del corazón, a una vida más libre, a una vida sin amargura. Y es que la amargura desfigura y amar cura. El perdón es el amor que cura. Entonces, el perdón tiene una importancia por esta razón. Para darnos cuenta de la importancia del perdón, imaginemos un momento cómo sería el mundo sin él. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque las dificultades de vivir en relación con los demás están por doquier, o sea, están por todo lado. Les decía al inicio, donde hay seres humanos, pues siempre habrán diferencias, siempre habrá de alguna u otra manera conflictos porque somos diferentes. Entonces la dificultad de vivir en relación está por doquier, en la vida de pareja, en la familia, entre jefes y empleados, entre amigos y vecinos, ¿no? Incluso entre naciones. Entonces es tan importante, pues, el perdón, que sin el perdón estaríamos condenados a 4 cosas. Sin el perdón estamos condenados a 4 cosas. 1, a perpetuar en sí mismo y en los demás el daño sufrido, la herida recibida, la ofensa. Quien se cierra el perdón está condenado a perpetuar en sí mismo y en los demás el daño sufrido, la herida recibida, la ofensa. Un ejemplo, un hombre, un joven que tenía a su novia, ¿no? Que había tenido una ruptura de una relación anterior, contaba lo siguiente. Y leía este testimonio y este hombre, este joven decía respecto a su novia, como les decía, que había tenido una ruptura de una relación anterior meses atrás y este hombre ya pues con su novia, al conocerla un poco más, pasando la semana, los meses, dijo en una ocasión, a veces tengo la impresión de que se desquita conmigo de los sufrimientos por los que le hizo pasar su anterior novio. Pues claro, si no había sanado las heridas de la relación anterior, pues simplemente va trasladando las heridas a su nueva relación y a las nuevas relaciones que tenga. Quien no perdona, pues está condenado a perpetuar en sí mismo y en los demás el daño sufrido, la herida recibida, la ofensa. El herido hiere. Quien se cierra el perdón está condenado, número 2, a vivir en un resentimiento constante. Quien se cierra el perdón vive en un resentimiento constante, permanente. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento en palabras sencillas es vivir irritado, ¿no? Vivir con molestia, pero una molestia que está instalada, una irritación que está ahí, guardada en el corazón, que está ahí instalada y por lo tanto eso genera un estrés, una tensión constante. Hay quienes hablan del resentimiento como una ira que se instala en el corazón, en el alma y crece y va creciendo, ¿no? Hasta convertirse quizás en lo peor que podría ser, que es el odio. Y quien vive en el resentimiento eh, vive incluso siempre a, a la defensiva. Está, está siempre a la defensiva, ¿no?
cree que siempre es víctima de complots, de ataques contra él. Es una situación interior de tensión, eso es el resentimiento, que solo podrá sanar en profundidad el perdón. Ignacio Larrañaga decía en una ocasión, el padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, el resentimiento destruye solo al resentido. Quizás a la persona que alguien le guarde resentimiento, pues feliz de la vida, y usted ahí en esa situación interior de tensión, de estrés, de irritación, de amargura. Es como esa cólera que se instala y que incluso se sabe por medio de estudios científicos que está en el origen de enfermedades psicosomáticas. El estrés creado por el resentimiento puede llegar a afectar el sistema inmunológico de una persona. Porque el resentido siempre está como en un estado de alerta y ya no sabe descubrir el enemigo. Su sistema inmunológico ya no reconoce los agentes patógenos y llega incluso a atacar órganos sanos, a pesar de estar destinado a protegerlos. Y se sabe que, que ya un resentimiento, esta situación emocional en una persona durante mucho tiempo provoca enfermedades como eh, eh, artritis, gastritis, eh, esclerosis, enfermedades cardíacas, etcétera, muchas más. Esto comprobado por médicos y psicólogos. No sé si aquí hay un psicólogo o un médico, pero comprobado por médicos y psicólogos. ¿Por qué es importante el perdón? He permanecido un poco más en esta primera pregunta, ¿no? Porque es importante. Y quien se cierra el perdón permanece aferrado al pasado. Permanece aferrado al pasado. No logra vivir el presente libre. Bloquea su futuro. Generalmente quien se cierra el perdón permanece aferrado al pasado. Y por lo tanto, eso lleva a la persona a pasar el tiempo sin felicidad. Y la posible alegría de las relaciones con los demás se desvanecen. El futuro está cerrado y es amenazador para quien se aferra al pasado. Para quien se aferra al pasado, no hay vínculos afectivos fuertes, ni nuevos proyectos, ni nuevos sueños. La vida se ha quedado anclada en el pasado. Por eso es importante el perdón, para no quedarnos anclados en el pasado. Y quien se cierra el perdón, pues vivirá siempre en la venganza. Vivirá siempre en la venganza. De todo y de todos, ¿no? La persona que ya vive en un estado de venganza, a veces sin darse cuenta, es aquella que intenta compensar el propio sufrimiento, pues haciendo sufrir a otro o a otros. Es aquel que intenta compensar el propio sufrimiento infligiéndolo al ofensor. Y la venganza no alivia, no sana, no libera. Recordarán la ley del talión en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Conocida la ley del talión, que esta ley tenía por objeto reglamentar la venganza.
Y Jesús viene a decir, anteriormente se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo vengo a decirles, ¿no? Amén. Bendigan a quienes los persigan. Eh, eh, Perdonen. Quien se cierra el perdón vive siempre en un estado de venganza. Es una persona vengativa. Y que se encierra en esta espiral de violencia que ciega el corazón. Y solo el perdón rompe ese ciclo. Por esto es importante el perdón. ¿He sido claro, mis hermanos, sí o no? Sí estoy siendo claro, ahí me van comentando. Por esto es importante el perdón. Muy bien, para seguir adelante. Segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento del perdón? Podríamos decir el fundamento bíblico o teológico del perdón. ¿Cuál es el fundamento del perdón? Bueno, el fundamento del perdón, el mismo Jesús lo dio. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, 23 al 35. San Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, nos vamos a encontrar la parábola del siervo sin entrañas. Así le llama mi Biblia, le subtitula mi Biblia de Jerusalén. La parábola del siervo sin entrañas. Y aquí Jesús, precisamente él mismo, ¿no? El maestro del perdón, nos dice cuál es el fundamento del perdón con esta parábola. Y recordarán que esta parábola habla de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía y se le pagase la deuda. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo que fue perdonado se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, mucho menos, muchísimo menos de lo que le fue perdonado. Le agarró y ahogándole le decía, págame lo que me debes. Su compañero cayendo a los pies le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré, pero él no quiso, sino que fue, le echó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, fueron a contar a su señor lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Y en esta parábola, el mismo Jesús nos dice cuál es el fundamento del perdón, ¿no? En la parábola del siervo injusto, que no quiso perdonar al compañero que le debía, así como él fue perdonado por el rey, por su señor. Pregunto, ¿cuántos acá se han sentido amados por Dios? ¿Te has sentido amado por Dios? ¿Has tenido la experiencia del amor de Dios en tu vida? Vamos a ver, levanten su mano. Si no, pongan ahí una manita de esas que se ponen ahí en el Zoom, un emoticón. ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? ¿Te has sentido amado, amada por Dios? Muy bien. ¿Has experimentado la misericordia de Dios?
¿Cuántos acá se han sentido perdonados por Dios? En un retiro, en un encuentro, hoy mismo, orando, en el sacramento de la reconciliación, como escribe alguien por acá. ¿Mm? Muchas veces, dice por acá alguien. Bueno, el fundamento del perdón es ese, en la enseñanza de Jesús. Ama como has sido amado por Dios. Perdona como has sido perdonado por Dios. Sé misericordioso como el Señor ha tenido misericordia de ti. Ese es el fundamento del perdón. ¿No debías tú también, dijo el Señor al siervo en el versículo 33 de Mateo 18, no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? El fundamento del perdón precisamente es ese. Perdonar así como hemos sido perdonados por Dios. Amar como he sido amado por Dios. Ser misericordioso con los demás porque Dios ha tenido misericordia de mí. Así de sencillo, mis hermanos y hermanas. El mismo Jesús diría también en Lucas 6:36, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. San Agustín decía en una ocasión, si te cansas de oír a tu hermano venir hacia ti y decirte, perdóname, recuerda cuántas veces tú le dices lo mismo al Señor. Escribía San Agustín. Empezando que el perdón es parte de la esencia de Dios. Él es misericordioso, Él es compasivo. Y me encanta algo que dice el libro de Nehemías en el capítulo, vamos a ver, 9, versículo 17. En Nehemías 9:27, capítulo 9, versículo 17 dice, tú eres el Dios de los perdones. Tú eres el Dios de los perdones. Clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad. Y me llama mucho la atención esta expresión en Nehemías 9:17. Tú eres el Dios de los perdones. Entrañable en misericordia. El Dios del perdón. Del perdón. Ese es el fundamento del perdón. Amén. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué perdonar? Es la pregunta 3. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué es necesario perdonar? ¿Por qué perdonar? Y voy a ir al libro del Eclesiástico, capítulo 28, versículos 2 al 7. Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2 al 7. Y todo esto que les estoy exponiendo hoy, mis hermanos, es elemental para poder ir más adentro en el tema del perdón en las sesiones siguientes. Eclesiástico, capítulo 28, versículos 2 al 7. Nos dice, en algunas Biblias, Sirácides, perdona a tu prójimo el agravio, la ofensa, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, guarda rencor, como del Señor espera curación, sanación. De un hombre como él, piedad no tiene y pide perdón por sus propios pecados. El que solo es carne, guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de tus postrimerías y deja ya de odiar. Dirán algunas versiones, acuérdate de tu fin. ¿Ah? Acuérdate de tu fin. ¿Cuál es nuestro fin? Pues
Hacia Dios vamos, hacia Dios vamos. Vendrá, pues sí, la muerte física y hacia Dios vamos. Eso significa, y deja de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Eclesiástico capítulo 28, versículo 2 al 7. Desde acá, rápidamente. Desde acá, ¿por qué debemos perdonar? 4 razones por las cuales debemos perdonar. La primera, para ser perdonados por Dios. Perdonar para ser perdonados por Dios. Si no perdonamos, hay consecuencias. Y una de ellas es esta. Hay más, después lo hablaremos. Pero una de ellas es esta. Lo dice la Escritura. El, el no perdonar nos desconecta con Dios, del amor de Dios. Porque nos enfocamos ya en el enojo, en el resentimiento, en el rencor, en el odio, en la venganza, y nos cerramos y pecamos, porque todo esto pues nos lleva a decir palabras, a actuar de forma equivocada, pues a pecar. Perdonar para ser perdonados por Dios. En palabras de Jesús, para agregarlo a esta primera razón, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, de manera muy clara, dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Él les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará. ¿Está más claro? Y en los versículos atrás de este mismo capítulo 6 de San Mateo, ahí en el versículo 12 nos recuerda lo que decimos en el Padre nuestro, y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Primera razón de por qué perdonar, para ser perdonados por Dios. Segunda razón, dice el libro del Eclesiástico, vuelvo al Eclesiástico capítulo 28, versículo 3, dice, hombre que a hombre guarda rencor, pregunta, ¿cómo del Señor espera sanación? La segunda razón por la que es necesario perdonar es para ser sanado. Quien guarda rencor, fíjense, me encanta cómo lo dice la Sagrada Escritura, hombre que a hombre, persona que a persona guarda rencor, ¿cómo del Señor va a esperar sanación? Es decir, no se va a sanar, no se va a liberar. Es necesario perdonar para ser sanados. Quien no perdona, mire, aunque le imponga las manos el Papa Francisco, pues no se sana. Perdonar para ser sanados. Tercer razón. Después todo esto lo vamos a profundizar bastante. Ya les voy a decir los temas que vamos a ver más adelante, pero es importante esto. Amén. Perdonar para ser sanados. Y me encanta esto acá en el Antiguo Testamento, la historia de José. Si pueden, léanse allá el capítulo 47 del libro del Génesis. No lo hago ahora por el tiempo, pero ustedes lo pueden leer a manera de trabajo personal. Y me encanta como muestra de esto la historia de José en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, Génesis 47, ¿no? Que había sido, recuerdan, sus hermanos que le tenían envidia, le quitaron la túnica, lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto. En Egipto, José fue creciendo, creciendo hasta ser la mano derecha del faraón, y después se encontró con sus hermanos, con los mismos
que le robaron su túnica especial que le había dado su padre Jacob, que le habían ultrajado, que le habían ofendido en su dignidad, y José los perdona de una manera hermosa, y ahí se van a encontrar una escena bellísima de cómo José los abraza, los besa, lloran juntos, y hay todo una sanación interior, familiar, a través del perdón, perdonar para ser sanado. Número 3, ¿por qué perdonar? Porque perdonar es cumplir el mandamiento por excelencia. Pero cuando digo cumplir, no es ver la vida cristiana como un mero deber, ¿no? Como una mera norma. No es un mandamiento a manera de un mero deber, de una mera norma o carga pesada, sino que es un mandamiento liberador, es un mandamiento de plenitud, es un mandamiento que trae felicidad, el mandamiento del amor. ¿Mm? Esto dice acá el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28 que hemos leído, en el versículo 7. Recuerda los mandamientos, recuerda la alianza del Altísimo. ¿Mm? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Juan 13:34. ¿Ah? ¿Por qué perdonar? Porque de hecho, perdonar es cumplir el mandamiento del amor por excelencia. Aquello que encierra toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Perdonamos en la medida en que amamos. Y perdonar libera en ti la fuerza del amor. ¿Escuchaste bien? Perdonamos en la medida en que amamos. Quien ama, perdona. Y perdonar libera en ti, libera en nosotros la fuerza del amor. Y número 4, ¿por qué perdonar? Dice acá el libro del Eclesiástico, el capítulo 28, el versículo 6, acuérdate de tu fin y deja de odiar. Y me encanta cómo lo dice. Recuerda la corrupción, recuerda la muerte, es decir, vas a morir, llegará la muerte, llegará el juicio personal, venimos de Dios, vamos hacia Él. Y eso es lo que dice la palabra, recuerda tu fin y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción del cuerpo, ¿no? De este cuerpo que va envejeciendo, recuerda la muerte que llegará tarde o temprano, y tendrás que encontrarte de cara al Creador, y sé fiel a los mandamientos. Y deja de odiar, dice la palabra. Me encanta cómo lo dice. Repito, acuérdate de tu fin y deja ya de odiar. ¿Saben por qué es importante perdonar? Razón número 4 dentro de esta pregunta número 3. Para llegar al cielo. Para ser santos, para llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren estar siempre en la presencia de Dios? ¿Sí o no? Amén. Bueno, deja ya de odiar, dice la palabra. Una de las frases que más me marcó en el año 2020, el año pasado, en medio del inicio de esta pandemia y en aquellos meses tan difíciles, ¿no? Fue la frase de un obispo colombiano llamado Pedro Casaldáliga. Y Monseñor Pedro Casaldáliga decía, al final de mi vida me preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y él mismo respondía, y yo sin decir una palabra, abriré el corazón lleno de nombres. Qué hermoso. Poder llegar al cielo con el corazón lleno de nombres.
de personas con las cuales hemos vivido y hemos amado. Pregunta número 4. ¿A quiénes perdonar? ¿A quiénes perdonar? Así como el mandamiento principal tiene 3 direcciones inseparables, Lucas 10:27, ¿no? ¿Recuerdan el mandamiento principal? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Las 3 direcciones del amor, inseparables una de otra. Amar a Dios, amar al hermano, amarme a mí mismo, amarnos a nosotros. Bueno, ante esta pregunta, ¿a quiénes perdonar? No voy a decir nada distinto de lo que ya dicen grandes maestros del tema de la sanación interior, como el padre Darío Bentancur, como el padre Robert de Grandis, que de Dios goce, y tantos otros. Eh, Viene, la fuente es el Evangelio mismo. Y podríamos decir, ¿a quiénes perdonar? Perdonar a Dios. Y esto puede sonar raro, ¿no? ¿Cómo perdonar a Dios? ¿Cómo es esto de perdonar a Dios? ¿Acaso a Dios se le debe perdonar si decimos que Él es sumamente amor y misericordia y bondad? Pues sí, fíjate que sí. Esto de perdonar a Dios se refiere a lo siguiente. Parece raro, pero existen personas con resentimientos hacia Dios, culpándolo de sus desgracias y dolencias. Ante alguna situación de la historia, una pérdida, un abandono, un accidente, la muerte de un ser querido, y decimos, ¿por qué Dios? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué no hiciste nada? Si eres tan bueno, si eres amor, si eres todopoderoso. Entonces, a veces se siente resentimiento hacia Dios por algunas cosas, como la muerte de un ser querido, una oración no contestada, dolencias y adversidades que parecen como enviadas por Él, desgracias que pudieron aparentemente ser evitadas. De todas estas cosas eh, que nos pueden producir un resentimiento hacia Dios, hay que perdonar para que no obstaculicen la sanación. Es decir, escuche muy bien, perdonamos a Dios no porque Dios haya hecho algo malo o se haya equivocado con nosotros, sino porque nuestra psicología, nuestro interior, identifica a Dios como como la causa de esa desgracia, de ese dolor, de ese sufrimiento. Por eso decimos perdonar a Dios, que no es otra cosa que sanar la imagen que tenemos de Dios. Amén. Entonces, hay quienes piensan que Dios envía desgracias, ¿no? Calamidades. Y de esto vamos a estar hablando. Vamos a dedicar un tema solamente a este punto, para que lo sepan, a este punto. De ¿será que Dios nos castiga? ¿Será que Dios nos envía males? ¿Será que Dios envía sufrimientos? Y encontrar respuesta, ¿no? Pero sí, quizás tú necesites perdonar a Dios porque identificas a Dios como eh, la causa de algo que en tu vida ha sucedido y ha sido ah, difícil, ¿no? Perdonar al prójimo, perdonar al hermano, al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Y si de algo habla el Evangelio de esto, ¿no? Perdonar al hermano, perdonar al prójimo. Cuando hablamos del prójimo, hablamos de miembros de la familia, hablamos de amigos, de allegados, de extraños, de instituciones, ¿no? En el trabajo, la universidad, la escuela.
Hablamos de hermanos de la iglesia, hablamos quizás de la jerarquía, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos. Y en tercer lugar, perdonarse a sí mismo. ¿A quiénes debemos perdonar? A Dios, al prójimo, al hermano, a los demás y a mí mismo. Y a mí mismo. Y no porque lo menciono de tercero, sea el menos importante, porque es evidente que perdonar va precedido de perdonarnos. ¿Cuánto necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, no? Necesitamos perdonarnos quizás eh, malas decisiones, haberme enamorado sin reflexionar, perdonarme en esta área no afectiva, situaciones de pareja, malas decisiones en esta área, haber mendigado amor, afecto, cariño, perdonarme errores, ¿no? Mi perfeccionismo, perdonarnos a nosotros mismos es vital. Esa es la respuesta. ¿A quiénes debemos perdonar? ¿Estoy siendo claro? Hermanos y hermanas, ¿están conmigo por acá? Número 5. Ya vamos llegando al final de las preguntas. Número 5. ¿Quién perdona? ¿Quiénes perdonan? Es la quinta pregunta. ¿Quién perdona o quién pide perdón? Podríamos decirlo de esa manera más bien. ¿Quién perdona? ¿Quién pide perdón? Perdonar es difícil y pedir perdón también. Pareciera obvio que diera el primer paso quien causó la ofensa, ¿no? Quien hirió. Sin embargo, Jesús nos invita, oye muy bien, a tomar la iniciativa. Y esto hay que subrayarlo en grande. Jesús nos invita a tomar la iniciativa. ¿Han escuchado ustedes aquello que se le llama la regla de oro en el Evangelio? La regla de oro es la siguiente. San Mateo, capítulo 7, versículo 12. San Mateo 7:12. Por lo tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Todo cuanto quieran que hagan con ustedes, háganlo con los demás. ¿Sabían que esta misma regla llamada de oro, ¿no? Estaba en el Antiguo Testamento, Tobías 4:15. Podrán encontrar esta referencia en Tobías 4:15. Pero Jesús le da una variación, le da un tono distinto. En Tobías 4:15 dice, no hagan con los demás lo que no quieren que hagan con ustedes. Pero Jesús viene y dice, Mateo 7:12, hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. ¿Encuentran cuál es la variable? En el Antiguo Testamento se dice, no hagan con los demás lo que no quieren que hagan con ustedes. Parece decir lo mismo, sí, pero hay algo distinto en el lenguaje de Jesús. Jesús dice, hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Es decir, Jesús invita a tomar la iniciativa, a dar el primer paso, a decir la primer palabra, a hacer la primer llamada, a mandar el primer mensaje ahí por WhatsApp o Telegram. Jesús nos invita a tomar la iniciativa. Dos pasajes importantes respecto a esto. En Mateo capítulo 5, versículo 23-24 dice lo siguiente.
Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tiene algo contra ti, y si tiene algo contra ti o contra mí es porque le hicimos algo. Y dice el versículo 24, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Jesús está invitando a pedir perdón. Y dice, si recuerdas que un hermano tiene algo contra ti y estás presentando tu ofrenda en el altar, deja tu ofrenda allí mismo y ve, busca a tu hermano y pídele perdón. Jesús nos está invitando a tomar la iniciativa. Si hemos ofendido o incluso si hemos sido ofendidos. Es decir, a tomar la iniciativa, sea que hemos sido, sea que hayamos sido el ofensor o el ofendido. Y si no quiere perdonarte, Miriam Loaiza, alguien pregunta aquí, si no quiere perdonarte, pues mira, tú estás tomando la iniciativa, tú estás dando el paso, tú estás perdonando de corazón, tú te estás liberando, tú te estás sanando, tú te estás quitando esa carga. Y pues si ya la persona no acoge el perdón, no acoge tu acto, tu iniciativa, ya es problema de la persona, problema en su corazón, problema con Dios. Y quizás sea parte, por eso les digo, ya vamos a ver más, vamos a ver otros temas, porque el perdón también, a veces nos han dado la idea de que es algo así como instantáneo, como mágico. Y no, no. Aquí vengo a otro punto que les voy a mencionar más adelante, pero también el perdón implica un camino, un proceso. Entonces, tomar la iniciativa, sea que hayamos ofendido, Mateo 5, 23, 24, o si hayamos sido los ofendidos, Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15 dice estas palabras Jesús. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. ¿Por qué menciono este versículo? Fíjense que este versículo eh, en, en su raíz eh, indica también lo siguiente. Explican algunos biblistas o exégetas que indica también si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y repréndele a solas con él. ¿Ah? Si tu hermano tiene algo contra ti o si tu hermano te ha ofendido. Al final en muchas traducciones aparece esta expresión. Si tu hermano llega a pecar, incluso mi Biblia tiene en la palabra pecar como un asterisco, ¿no? Y después viene una explicación en los comentarios. Y en ese texto se habla de si tu hermano te ha ofendido, si tu hermano te ha causado una ofensa, es decir, eres tú el ofendido, ve y búscalo a solas, ve y habla con él a solas. Háblale, toma la iniciativa. En dado caso, sea que hayamos sido los ofensores o los ofendidos, Jesús nos invita a tomar la iniciativa. ¿Quién perdona? ¿Quién debe perdonar? Pues el ofensor, el ofendido. Y Jesús nos invita a tomar la iniciativa, a dar el primer paso, a decir la primera palabra. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cuándo y cuánto perdonar? ¿Cuándo y cuánto perdonar? ¿Cuándo? Refiriéndose al elemento del tiempo, ¿no? ¿Y cuánto perdonar? ¿Cuánto? En cuanto, refiriéndose a medida, ¿no? ¿Hay un límite? Bueno, respondamos esta sexta pregunta. ¿Cuándo perdonar?
Miren, esto es todo un reto. Y en cuanto a esta pregunta, decir lo siguiente, decir dos cosas. Lo ideal es lo que dice San Pablo en Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice San Pablo en Efesios 4:26. Y en Santiago 1:19 indicará, sean tardos para enojarse, para la ira, es decir, sean tardos para enojarse, para la ira. Traducción, perdonen pronto, perdonen con prontitud. No den lugar a la ira, no den lugar al enojo, al rencor. Por supuesto, el enojo es algo natural. Ahí mismo San Pablo en Efesios 4, 26 dirá, antes incluso, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo perdonar? Según estas palabras de Pablo y Santiago 1:19, pues lo ideal es perdonar y pedir perdón pronto, con prontitud. Es muy normal y muy natural el enojo, la molestia ante algo que me dicen, que me hacen, ante alguna situación, ¿no? De diferencia, de molestia con un hermano, con una persona, con unas personas. Pero es importante perdonar, dice San Pablo, con prontitud. Perdonar, pedir perdón pronto. ¿Por qué esta urgencia, hermanos y hermanas? El perdón pronto impide que los problemas se agraven. El perdón con prontitud, pues tendrás paz, tendrás tranquilidad. El rencoroso se acuesta, pero no duerme. Y cuando caes en ira, en rencor, es como si él anocheciera en tu corazón. Por eso dice San Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no anochezca en tu corazón. Y me encanta San Agustín. San Agustín comentando esta palabra de San Pablo dice, arroja la ira de tu corazón, es decir, sácala, saca la ira de tu corazón antes de que oscurezca la luz visible, la luz del sol, no sea que te abandone la luz invisible. Cuando tú caes en la ira, dice San Agustín, en el rencor, en el odio, es como si él anocheciera. De hecho, San Juan en su primera carta hablará mucho, ¿no? Del que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, camina en tinieblas, ¿no? Las tinieblas le envuelven, le llenan la mente, el corazón, le ciegan. Por eso es importante perdonar cuando, con prontitud, pronto. Pero aquí viene un segundo elemento y atención, hermanos y hermanas, con esto. Aquí viene un segundo elemento. El perdón es algo espiritual en cuanto que es una gracia y también es algo humano, espiritual y humano. Y humano en cuanto que es una tarea, pues es un acto de la voluntad, un acto también del corazón, de todo nuestro ser. El perdón a veces no es algo instantáneo, inmediato. O sea, lejos de ser un acto instantáneo, el perdón también se sitúa en el tiempo, se escalona en un periodo más o menos largo, pues implica, o sea, más o menos largo, de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación, a la ofensa, a la herida, a la realidad interior de la persona. El perdón implica muchas veces un antes, un durante y un después. Es decir, el perdón muchas veces requiere tiempo, paciencia, oración, proceso.
proceso. Depende de qué depende de que esto sea así, ¿no? Eh, pues yo diría que la respuesta es, depende de que muchas veces el perdón es un proceso, ¿no? De que requiere paciencia, tiempo, oración, acompañamiento. ¿De qué depende esto? La respuesta es, depende de la ofensa. O sea, hay ofensas, heridas muy duras. Y sobre todo cuando son cometidas por personas amadas, ¿no? O por personas que en el seno, para decirlo más claro, de la familia, ¿no? Jesús habla de de esta idea del el perdón como un camino también. Vamos a leer ahí en San Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26. San Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26. Dice la palabra: ponte enseguida a buenas con tu adversario, ¿sí? Mientras vas con él por el camino. ¿Cómo dice Jesús? Ponte enseguida a buenas, es decir, perdónense, eh, dejen el rencor, el odio, dialoguen, hablen. eh, Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Este texto bíblico tiene también otro sentido, incluso en la iglesia para explicar la doctrina del purgatorio, ¿no? De ese estado de purificación del alma, del corazón, antes de entrar en el cielo, ¿no? En fin, no voy a entrar en este tema doctrinal. No es, me detengo solo en el primer aspecto de este versículo. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, es decir, con la persona que tiene algo contra ti, con aquel con el cual tienes diferencia, con aquel que te ha herido o aquel a quien tú has herido. Pónganse a buenas, perdónense, mientras van como por el camino. Es decir, es como si Jesús nos dijera también que el perdón, que hay cuestiones en las relaciones humanas, en la relación con otros, que no se solucionan instantáneamente, que no se solucionan en un momento, sino que requieren camino, que requieren proceso y un proceso de tiempo, de paciencia, de oración, de escucha, de acompañamiento. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos y hermanas? ¿Sí o no? ¿Están conmigo por acá? Respondiendo a esta pregunta, ¿cuándo perdonar, no? ¿Y cuánto perdonar? Yo creo que muchos sabemos ya esta respuesta. Y alguien por aquí ponía también el texto bíblico de San Mateo capítulo 18, versículos 21-22, cuando Jesús tiene este diálogo con Pedro. Pedro, debes perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Cuánto perdonar? ¿Cuánto? Mateo 18, capítulo 18, versículos 21 al 22. Hasta 7 veces le dijo Pedro a Jesús, debo perdonar. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, ilimitadamente. Es decir, siempre. Es decir, hasta el extremo. Así como lo escuchamos. Sí, así es. Eso es lo que plantea Jesús. Eso es lo que plantea el Maestro. Eso es lo que nos plantea el Señor.
¿Mm? En Lucas capítulo 17, versículo 4, también viene esta referencia, Lucas 17, 4, sobre cuánto perdonar. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás, dice Jesús. Si tu hermano peca contra ti, te ofende 7 veces al día, 7 veces le perdonarás. Wow, ¿no? Qué fuerte estas palabras. Ya llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica, ¿no? Pero es lo que Jesús nos enseña y es aquello que estamos llamados a alcanzar, a lograr, creciendo en el amor. ¿Cuánto? Ilimitadamente. ¿Cuánto? Siempre. Qué bonito. San Francisco de Sales escribía, si un enemigo me sacara el ojo derecho, le sonreiría con el izquierdo, como con cierto humor. Y si me sacara ambos ojos, todavía me quedaría corazón para amarlo. Para el cristiano desde la cruz no hay enemigos, como les decía al inicio. Muy bien, última pregunta. Séptima pregunta. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? Recordemos ya las preguntas que hemos visto anteriormente. Hemos hablado de cuál es la importancia del perdón, por qué es importante el perdonar, cuál es el fundamento del perdón, por qué perdonar, a quiénes perdonar, quién perdona, quién pide perdón, cuándo y cuánto perdonar. Y séptima pregunta y última, ¿cómo perdonar? Y atención con esto, porque esto tiene que ver con la forma, con algo que puede tener relación con lo anterior, con el asunto del camino, del proceso, ¿no? Se suele decir que, o algunos, incluso yo fui uno de esos, ¿no? Que muchas veces planteaba el perdón como que bastaba una oración, que bastaba decir, traer a tu imaginación, a tu mente, a tu papá, a tu mamá, a esa persona y decirle, te perdono y ya. Por supuesto, la oración tiene poder. Amén. He visto sanaciones interiores, poderosas del Señor en un momento de oración. Liberar de un rencor, de un resentimiento, sanar de una herida, de un trauma a una persona y a la vez, pues, a esa persona iniciar un camino, iniciar un proceso. Es decir, por supuesto, la oración, ¿no? La oración por excelencia, pero el perdón desde la oración implica también introspección, es decir, mirar hacia adentro, hacia el interior. El perdón, el camino del perdón implica desde la introspección, desde el mirar hacia adentro, desde el entrar en mí mismo, en mi historia, implica identificación, es decir, identificar esas heridas o trauma o ofensa o ese rencor o resentimiento, odio que puede estar ahí guardado, que puede estar ahí y que no me había dado cuenta y que todavía me afectaba o me afecta identificar, ¿no? Con la luz del Señor. Eh, el perdón implica aceptación de eso que identifico, de eso que el Señor me muestra, de eso que descubro en mí, que todavía está ahí abierta esa herida, que todavía está ahí vivo. El perdón implica dirección, decisión, conversión. Fíjense la palabra que las palabras que les he dicho, mis hermanos. O sea, el perdón implica oración, sí, pero implica también introspección, identificación, aceptación, dirección, es decir, acompañamiento, decisión, conversión. ¿Mm? El perdón muchas veces no se improvisa. Hay que preparar el corazón para poder ir
adentro, hacia mayor profundidad, profundizar. Y esto es algo que vamos a ver en siguientes temas, ya les voy a comentar, pero vamos a profundizar algunos aspectos muy, muy importantes. El perdón es algo humano y espiritual. Se comienza así con una decisión, con un primer paso que es quiero perdonar. El camino más largo, dice un proverbio, comienza con un primer paso. Entonces, quiero sanar, quiero crecer, tomo la decisión y comienzo a asumir este camino, este proceso, subiendo los peldaños, yendo hacia adelante, ¿no? El perdón es también entrar en una búsqueda de una nueva visión de mí mismo, de mi historia, de mis relaciones humanas, de mi familia, de mi historia familiar. Implica entrar en esa búsqueda, ¿no? De una nueva mirada, de mirarme a mí mismo como Dios me mira. O sea, hay que dejar a Jesús entrar en nuestra historia. A mí me encanta el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive, en el numeral 252. En el numeral 252 de la exhortación Cristo vive, el Papa Francisco dice que Él es aquel, Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que quiere mezclarse con nuestra historia y transformarla desde adentro en una historia de amor, en una historia con propósito, en una historia con salvación, de salvación. Él quiere mezclarse con tu historia y transformarla desde adentro. Jesús quiere darnos un reenfoque para ver más ampliamente. Entonces, muchas veces necesitamos varios toques de Jesús. No porque Jesús no tenga poder, no porque Jesús, o sea, el Señor tiene poder para sanar, para liberar en un momento a una persona de una cadena espiritual, de una herida emocional, de una herida interior. El Señor tiene el poder para sanar en un momento a alguien y liberarlo de un vicio, de una atadura a las drogas, al alcohol. Yo mismo tuve esa experiencia y de seguro que muchos acá. O sea, el Señor puede transformar algo en un momento, en un instante, pero después viene un proceso también. Y cuando hablamos del perdón, les he dicho anteriormente, alguien preguntaba por acá, pues sí implica oración, pero implica también introspección, identificación, aceptación, dirección, decisión, conversión, implica camino. Uh, necesitamos muchas veces varios toques de Jesús para poder ver con claridad. Y recuerdo aquí aquel texto de Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. San Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, donde dice, nos narra esta sanación que obra Jesús. Llegan a Bethsaida, le presentan un ciego, le suplican que le toque, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles porque andan, como árboles que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Quedó curado de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Me llama la atención este milagro de Jesús. A este ciego que le toca sus ojos, pone saliva en sus ojos y le dice, ¿ves algo? Y en un primer momento el ciego no ve con claridad. O sea, comenzó la sanación, pero no se había sanado totalmente. Y Jesús también quiere enseñarnos eso acá, el Evangelio, con este milagro de Jesús. Volvió a tocarle, volvió a poner sus manos sobre sus ojos y volvió a preguntarle, ¿ves algo? Y el hombre dijo, pues ahora veo,
veo todo con claridad y comenzó a ver con claridad perfectamente. A veces necesitamos varios toques de Jesús en nuestra vida. Esa también es su pedagogía. Y por eso acá vamos a hablar más adelante, en uno de los temas, vamos a hablar de las etapas del perdón y profundizaremos algunos aspectos claves. Dejemos por acá esta primera sesión, ¿les parece? No quiero cansarlos. ¿Están cansados? ¿Cómo están? Vamos a ver, ¿están por acá? ¿Hemos sido claros? Muy bien. Dejemos por acá esta primera sesión. Hemos visto estas 7 preguntas. Todavía no se vayan de acá para decirles algo importante. Hemos visto estas 7 preguntas. Número 1, ¿cuál es la importancia del perdón? Número 2, ¿cuál es el fundamento del perdón? Número 3, ¿por qué perdonar? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué perdonar? 4, a quiénes hay que perdonar? 5, ¿quién perdona? ¿Quién pide perdón? 6, ¿cuándo y cuánto perdonar? Y séptimo, ¿cómo perdonar? Les menciono algunos temas de los que vamos a estar eh, compartiendo en las siguientes sesiones. Y por supuesto tendremos momentos de oración en algunas sesiones. Pero es importante en algún momento, ¿verdad? De las sesiones profundizar, ¿no? Por eso esto es un curso. Em, Vamos a ver en siguientes sesiones temas como qué es y qué no es perdonar. Vamos a hablar de qué nos sana el perdón, profundizar este aspecto, de qué nos sana el perdón. Vamos a hablar del tema de perdonar a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Será que Dios nos envía males, sufrimientos, todo este tema del sufrimiento en el plan de Dios? O más bien, sí, dentro de la visión de la fe, de la voluntad de Dios. Muy interesante este tema, ya lo verán. Ya lo verán. ¿Será que Dios nos envía males y desgracias? ¿Nos envió el coronavirus? ¿Será? Bueno, va a ser un tema muy interesante. Vamos a ver un tema muy importante como es perdonarme a mí mismo, sanación de la propia imagen y la sanación de grandes bloqueos que nos cierran precisamente al perdón de Dios o a la sanación, a la libertad que Él quiere darnos. Un tema tan importante como sanar la herida del rechazo, la sanación del rechazo, la culpabilidad, el perfeccionismo. eh, Vamos a hablar de las etapas del perdón. Vamos a hablar también y profundizar varias claves y aspectos para pues perdonar, pedir perdón, para vivir el perdón, ¿no? Cómo vivir un perdón auténtico, al menos 12 claves importantísimas y muy prácticas. Entonces, van a ver ustedes, mis hermanos y hermanas, cómo de lo que hoy hemos visto, este tema general, esta visión panorámica, por así decirlo, se desprenden muchos subtemas, ¿no? Se desprenden muchas cosas que son las que vamos a profundizar en las siguientes 6 sesiones. Y bueno, esperando que realmente esta escuela del perdón no sea solamente una escuela para memorizar conceptos, sino que realmente sea una experiencia de sanación y de liberación para tu vida, para nuestra vida, para los que están acá, que el Señor venga a dar respuestas a tu historia y para eso eh, nunca es tarde, no pierdas la esperanza, nunca es tarde.
Para el Señor no existen casos desesperados, solo personas que se desesperan. Así que estás acá. Felicitarlos a las 280 y resto de personas. Bueno, ya hay 273 sobrevivientes. Ya como a esta hora algunos van cayendo. eh, y esperando que logren perseverar hasta el final. ¿Cuántos vamos a estar en la próxima sesión, próximo jueves? Que levanten la mano por ahí, que comenten ahí en el chat. Muy bien, muy bien.